gracias por acompañarnos. Ahora en este programa tenemos otro invitado de lujo, es Ricardo Godoy. Ricardo Godoy es diputado a la Asamblea Nacional de la República del Salvador y por el partido Arena. Y bueno, pues ha tenido una serie de éxitos muy importantes a nivel político electoral, se ha reelecto y pues es uno de los liderazgos jóvenes de allá de El Salvador. Mi querido Ricardo, muy bienvenido. Muchas gracias, René, y gracias por el espacio y qué interesante poder platicar un poco de este tema, que la verdad que para todos los países en vías de desarrollo, como lo es El Salvador, es muy importante el poder poner nuestra vista en casos de éxito, de desarrollo, no solo social, sino también de progreso, porque es a donde nosotros tenemos que comenzar a fijar nuestra mirada para tener nosotros una claridad de lo que tenemos que hacer ante una moda de gobernantes muy populistas que venimos viendo en toda Latinoamérica en estos últimos años, que al final no significa que la popularidad la pongan en función del desarrollo y del progreso de nuestros países, sino que vamos viendo cómo incluso se va retrocediendo, no solo en desarrollo y progreso, sino también en institucionalidad, en Estado de Derecho, un debilitamiento de las instituciones en estos países. Y es muy interesante pues poner en la plática, en la conversación de a dónde tenemos que comenzar a fijar nuestra mirada para poder llegar también a tener éxito. Precisamente el tema es Taiwán. Y Taiwán, entre otras cosas, me parece que dentro de lo que han conseguido desde 1949, fecha en que comenzó a desarrollarse la República de China allí en Taiwán, pues ha sido un constante avance, una evolución en materia, por supuesto, económica, ¿no? Y un pequeño país hoy está dentro de las principales economías del mundo, pero también hay un desarrollo importantísimo y que me parece que puede ser todavía un modelo más importante que solo el económico, que es el modelo político. Cómo han ido evolucionando de un gobierno militar, Chiang Kai-shek, a una democracia plena con partidos políticos donde gana uno, gana el otro, se respeta y no hay ningún problema. Como en una cultura que ni siquiera es occidental, porque dicen que la democracia solo se da en Occidente. Bueno, pues aquí tenemos un caso muy importante en Taiwán, donde la democracia como sistema político funciona muy bien e incluso puede ser un modelo para nuestros países que estamos aquí en América Latina. Cuéntame más o menos, ¿cómo ves este modelo político que se pudiera adaptar o ver qué es lo bueno que sucede allá para poder eventualmente aplicarlo aquí en nuestros países? Precisamente era por lo mismo que te mencionaba, René. Porque, a ver, en un país como en El Salvador, en donde geográficamente somos pequeños, entre comillas, en territorio o en extensión territorial, mejor dicho, hay muchas personas gobernantes que en mi país han llegado a decir que El Salvador está supeditado a tener un estancamiento o un techo que ya no se puede superar no solamente por condiciones sociopolíticas, sino hasta territoriales. Pero es que, a ver, El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. Taiwán es un país, es una isla de apenas 40,000 kilómetros cuadrados. Pero en la actualidad vemos cómo han podido llegar a la 15ª economía más importante del mundo. Es ahí donde esa tesis de muchos gobernantes en mi país, El Salvador, yo la pongo en contrachoque y les digo, están equivocados, porque ya hay experiencias en el mundo, precisamente la de Taiwán, en la que podemos ver que la extensión territorial no es directamente proporcional al desarrollo tanto sociocultural, sociopolítico, de progreso, de desarrollo, sino es porque estamos a lo mejor en Latinoamérica y precisando en mi país, El Salvador, tenemos una visión equivocada, una concepción equivocada y errónea de la política,
¿Por qué menciono o mezclo los dos aspectos, lo sociológico y lo político? Porque la política en Latinoamérica y en El Salvador en los últimos, podría decirte, 100 años, ha sido una cultura política de quien le da más dádivas, regalías a sus electores, a sus conciudadanos, pero nadie le ha puesto atención en desarrollar el capital humano de los salvadoreños, que es totalmente a donde enfocaron en Taiwán toda su fuerza. Porque, a ver, hay que entender también que Taiwán no solo es pequeño en proporción territorial, sino que también tiene condiciones muy adversas dentro de la topografía. Hay demasiadas montañas, no tenemos, digamos, que lugares como muy adecuados para para poder ser un granero en el tema de los cereales o de granos básicos para el consumo propio de sus ciudadanos. Ves también cómo hay una complejidad en su topografía porque ellos son precisamente una isla, que también eso vendría a ser algo en contra, digamos, de a dónde se podría ir enfocando el desarrollo y el progreso de un país. Pero nosotros en Latinoamérica y en mi país, El Salvador, que a pesar de que somos nada más un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados, tenemos una gran potencialidad en nuestras tierras, por ejemplo. No sé si este dato no lo sabías, pero sabes que en Latinoamérica, el segundo país que más consume maíz en Latinoamérica, después de México, es El Salvador. Porque culturalmente nuestro país, nuestra dieta, digamos, en El Salvador se basa en el maíz. Y nosotros tenemos una gran potencialidad, pero nunca ha habido un enfoque como políticas públicas estatales de visión de mediano y largo plazo de generar que esas potencialidades que tenemos las enfoquemos al capital humano y nos volvamos autosostenibles en una cosa tan básica, necesaria y que nos podría abrir un mercado hasta internacional en el área de los granos básicos para toda una región que es muy similar también en el consumo de ellos. Pero volviendo al punto, Taiwán se vuelve un modelo que para países como El Salvador se logra apreciar y se logra ver que es un camino que vale la pena analizar y estudiar para poder aplicarlos en nuestras políticas, en nuestra forma de hacer política, enfocándonos en lo que ellos enfocaron, el capital humano, y dejar de ver pretextos en otras cosas que no llegan a desarrollar las capacidades del individuo, sino que lo empobrecen cada vez más y cada vez más dependen más de los gobiernos en turno, y que al final lo que vemos son retrocesos en nuestros índices de desarrollo humano. Es por eso que a mí me llama mucho la atención y he venido estudiando y analizando un poco de la experiencia de Taiwán, porque se acomoda mucho a nuestras realidades y que es el sendero que nosotros deberíamos comenzar a explorar para adentrarnos en ese camino. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no se puede hablar de Taiwán sin mencionar pues la circunstancia que enfrentan con China, ¿no? China, un país infinitamente mayor en territorio, en población y en recursos, pues los tiene constantemente amenazados de invasión, de boicot, de bloqueo, de muchas cosas allá en esa área del Pacífico. Pero esta presión, comportamiento violento contra Taiwán que tiene China, tiene un teatro de operaciones aquí, en nuestro continente, aquí en Latinoamérica. Empieza por localmente, ¿no? Pues país por país, a los que tenían relación diplomática oficial con Taiwán, a evadírselas, a quitárselas y a sustituirla por la relación con China comunista. También en los organismos internacionales, si quieres después hablamos de eso, también es un permanente bloqueo a la participación de Taiwán en instancias internacionales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace China
cuáles son las dádivas, como tú mencionaste bien, que en este caso es al pueblo, como tú lo mencionaste, pero ahora China lo hace con gobiernos, con países completos. ¿Cuáles son estas dádivas que utiliza para sobornar, para chantajear y hacer que cambien su política para reconocer, en lugar de una democracia plena como Taiwán, a una dictadura comunista como China, ¿no? Que hagan ese cambio, que los países democráticos nuestros, libres de alguna manera, opten por la China comunista que les prohíben tener relaciones con Taiwán. ¿Cómo participa China en este proceso de presión a nuestros países? En mi país, El Salvador, René, en el año 2018, después de casi 70 años de una relación diplomática formal y, y muy seria, en donde había cooperación muy visionaria entre Taiwán y El Salvador, en el año 2018, pues caemos en esas garras de esa forma tan abusiva de cómo China comunista llega a nuestros países y obliga a los estados que aceptan una relación diplomática con ellos como una de las condiciones para ellos poder tener relaciones con nuestros países, expulsar de tajo, no solo cortar las relaciones diplomáticas con Taiwán, sino expulsar y de una manera muy agresiva y muy abusiva, cortar cualquier vínculo de nuestros países con Taiwán. Considero que a tu pregunta, en El Salvador, bueno, y no solo en El Salvador, hemos visto cómo en muchos países de Latinoamérica ha sucedido este fenómeno. A mi consideración del por qué los estados latinoamericanos cortan esa relación de muchos años, muy longeva, con Taiwán, que ha sido de mucho provecho, porque conozco, por lo menos en mi país, hubieron muchos intercambios culturales, de desarrollo agronómico, de desarrollo social, de una construcción de un mejor tejido social que trabajábamos como Estado con Taiwán. Luego viene una China comunista que ha comprendido que en Latinoamérica, en las últimas 2 décadas, ha habido un fenómeno en donde creemos que los modelos socialistas son los que más nos convienen para gobernar nuestros países. Recordemos y tengamos presente que China comunista, por su concepción filosófica e ideológica, ellos saben de ese tema, ellos comprenden que en Latinoamérica han encontrado una caja de resonancia en donde nuestros gobernantes, como lo mencionaba, en las últimas 3 o 2 décadas, creen que el modelo socialista es el que más provecho nos va a dejar a nuestras sociedades. Es por ello que China comunista se acerca a nuestros países, a nuestros gobernantes, vendiéndoles esta historia que todos conocemos, que hay que repartir, que hay que tener contentos y felices a los ciudadanos para que los ciudadanos no quieran un cambio, una alternabilidad. Entonces China comunista lo que hace es apuntalar a nuestros gobiernos a que mantengan en sometimiento y en pobreza, sobre todo, a nuestros conciudadanos, porque es ahí donde ellos aprovechan siempre tener el sartén por el mango. Considero, René, que en Latinoamérica China comunista ha encontrado esa caja de resonancia porque la concepción, esa rancia del comunismo, de ese socialismo en los que ellos han construido esa China, ellos saben, la entienden, la comprenden y vienen a nuestros países no solo a ofrecernos dádivas, sino a fortalecer a estos gobiernos que cada vez más quieren permanecer en el poder a toda costa, que no les importa la democracia, no les importa la transparencia, no les importa el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros conciudadanos, sino que lo que les importa es mantener una geoestrategia de poder que los acompañe y los legitime desde los gobiernos en Latinoamérica, ofreciéndoles dádivas, ofreciéndoles proyectos que se vuelven muy abrumadores, que se escuchan muy bien, que se venden muy bien para nuestros conciudadanos, pero que al final no significan desarrollo. En Centroamérica, no me voy a referir solo, no me voy a circunscribir solo a El Salvador, pero ¿qué han hecho en Centroamérica? China comunista ofrece estadios de fútbol,
China comunista ofrece aeropuertos, China comunista ofrece algún tipo de parques de diversiones. Y está bien, se oyen muy bien esos proyectos, se venden muy bien, la población los compra, pero dejan muy de lado que no necesitamos dádivas en nuestros países, sino necesitamos modelos que nos permitan llegar a un desarrollo y a un progreso real. A mi consideración, creo que esa es un poco la lógica del por qué China comunista ha avanzado mucho en Latinoamérica, porque encuentra esos factores que son beneficiosos para ellos llegar a implementar sus intereses. Y precisamente en este modelo, pues cuando nos quieren vender el socialismo, no hay un solo modelo exitoso. No hay un solo modelo donde nos digan, oye, pues es que aquí el socialismo funciona. En cambio, estamos viendo el modelo, por ejemplo, de Taiwán, hay algunos más, pero pues esa combinación entre libre mercado, libre empresa, libertad política, división de poderes, y aún teniendo un enemigo tan poderoso encima, sofocándolos, bloqueándolos y todo eso, los taiwaneses han sabido sacar adelante lo más importante, que es a su propio pueblo, ¿no? Correcto. Tienen un índice de desarrollo humano altísimo. Los ciudadanos de Taiwán tienen acceso a todos los servicios públicos de salud, de educación, de formación. Tienen infraestructura, tienen alimentación, hospitales. Bueno, el pueblo taiwanés, gracias a las medidas que se toman, pues el pueblo taiwanés tiene de los más altos desarrollos humanos del mundo. Y nos quieren venir a vender un modelo diferente, fracasado en todos y cada uno de los continentes de este país, de este planeta. No hay un solo modelo socialista que haya logrado estos beneficios para la propia población. En este sentido, pues la visión que tiene Taiwán para ayudar a su propio pueblo, me parece que es una de las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Cuando nuestros políticos, nuestros gobiernos, nuestros sistemas, pues tienen que pensar en quiénes gobiernan primero que nadie, ¿no? Entonces, aquí Taiwán puede ser un modelo social muy exitoso en el cual esta inversión que hacen y dicen, pues vamos a desarrollar a nuestros ciudadanos, ¿no? Vamos a ver que nuestros ciudadanos sean mejores y además la inversión que se hace en materia de la formación humana. Entonces, en este sentido, Ricardo, quería preguntarte qué tipo de impacto, por ejemplo, ha tenido la educación taiwanesa, que hoy tiene en Taiwán sus universidades, sus centros de desarrollo tecnológico, en Centroamérica y en El Salvador. Sé que ha habido una serie de programas en los cuales ciudadanos latinoamericanos, salvadoreños, centroamericanos, han ido a Taiwán y han logrado capacitarse en instancias tecnológicas de primer nivel. Es correcto, René. Lo mencionaba cuando te comentaba que durante los casi 70 años que tuvimos de relaciones diplomáticas con Taiwán, en El Salvador hubieron muchas oportunidades para muchos salvadoreños del poder ir a formarse, no solamente en capacidades técnicas, sino también culturales. Yo conozco varias personas, varios salvadoreños, que en el área de la geotermia fueron a capacitarse en algunas especialidades para poder desempeñar un rol predominante y muy preponderante dentro de la geotermia que nosotros tenemos en El Salvador. Fueron años de relación con Taiwán en las que no obtuvimos dádivas ni regalías, pero sí obtuvimos algo más valioso, que era el capital y la formación humana. Y es que mira, en Taiwán, a ver, hay un adagio popular que dice que el pueblo merece los gobernantes que elige, ¿no? En los países en donde ha habido autoritarismo, en donde la democracia se ha ido totalmente al basurero, muchos de ellos han llegado democráticamente, electos por la ciudadanía legítimamente. Pero es que, a ver, tenemos un desarrollo humano muy bajo, muy por debajo de cualquier estándar
aceptable en el mundo. Y claro, nuestros conciudadanos son capaces de elegir a aquellos farsantes que les hablan bonito y nada más, que solamente sostienen un discurso muy acogedor, muy simpático, bastante comprable para el electorado, pero que no se sustentan en cosas reales que les permitan progresar. Y es por eso te digo, en Latinoamérica hemos caído en ese error de no poder tener una visión a mediano y largo plazo en donde las capacidades humanas, el capital humano sea el que se trabaje. En la medida que podamos hacer eso en Latinoamérica, vamos a poder tener mejores gobernantes también, porque vamos a tener una cultura, una sociedad más formada, muchísimo más visionaria, que pueda buscar en la oferta electoral a un gobernante que les ofrezca a largo plazo estabilidad, no solo económica, no solo social, sino como un todo. Y es ahí donde Taiwán es un caso en el que toda Latinoamérica deberíamos volver a ver ese rumbo, esa experiencia, porque como lo mencionabas, no hay ningún caso en donde se haya establecido un gobierno socialista que haya triunfado, que se haya logrado sostener en el tiempo, porque a la vuelta de pocos años queda demostrado que lo único que hacen es retroceder a los países, quebrarlos más, sumirlos en la pobreza, y no son autosostenibles en el tiempo. Es por eso que Taiwán se vuelve un caso de demasiada importancia para nuestros países en Latinoamérica. Así es, Ricardo. Dicen que un gobernante gobierna para las próximas elecciones, pero un estadista para las siguientes generaciones. En esta visión de estadista, que sé que tienes un proyecto, que eres parte de un proyecto para tu patria, para El Salvador, con esta visión, Ricardo, quisiera que me dijeras cuáles son los puntos, 3, 4 puntos importantes que podemos no copiar, sino tomar como modelo y adaptar a nuestros países de Taiwán, que han hecho de Taiwán las cosas grandes que ha logrado gracias a 3 o 4 puntos que quisiera que me contaras. Ellos, por supuesto, si lo hubieran hecho para las elecciones, quién sabe dónde hubieran llegado, quién sabe dónde estarían, pero pensaron en las siguientes generaciones y unas 4 generaciones después de vivir en la miseria, hoy son una potencia. ¿Qué podemos pensar para nuestros países, como es de 3, 4 puntos que me pudieras decir para aplicar en nuestros países y que en las siguientes generaciones tuviéramos algo similar a este desarrollo? Por el tiempo que Dios me ha permitido estar dentro de la política en mi país y conociendo un poco de las experiencias de diferentes países del mundo, tratando de tropicalizarlas a la realidad de mi país, El Salvador, lo he dicho de sobremanera en esta pequeña entrevista, el caso de Taiwán es el que más he llegado a mi consideración se vuelva el más oportuno y el más real. Porque, a ver, cuando uno trata de ver la función pública desde una visión estadística, como lo mencionan, uno tiene que ser consciente de la gradualidad, de la aplicabilidad de las políticas públicas a ejecutar para las siguientes generaciones. En ese sentido, René, y habiendo dicho esto, del caso particular de Taiwán y del proceso que ellos han vivido en estos últimos 70 años, yo me quedo con uno que es el más importante. Ellos enfocaron su estrategia y todas sus acciones en el desarrollo del capital humano. Y en esa gran sombría, ellos han logrado tener este modelo de tanto éxito que los ha llevado a posicionarse en los rankings más elevados a nivel mundial. Yo me quedo con la formación y el enfoque al capital humano para tener mejor educación, para tener mejor salud y para tener un mejor desarrollo social. En pocas palabras, te detallo ahí hasta donde mi visión me permite reconocer, valorar y definir como la ruta a seguir, viendo el caso de Taiwán en la aplicabilidad de El Salvador.
Excelente, Ricardo. Pues estuvimos aquí con Ricardo Godoy, diputado a la Asamblea Nacional de la República de El Salvador. Le agradecemos muchísimo sus palabras, su experiencia y la visión que tenemos que hacer pública, que difundir sobre lo que funciona para nuestros pueblos de parte de nuestros políticos. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y te agradecemos mucho que te distraigas de esta importante función legislativa que tienes para platicarnos de esta importante relación que debemos tener con Taiwán. Muchísimas gracias.